Listo. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Están todos por ahí? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, buenas tardes. No, chicos, buenas tardes. Voy a silenciarlos por unos segundos nada más y después los... Ahí están. Bueno, buenas tardes con todos. Antes de empezar, quería decirles que estoy muy contento de haber comenzado esto, porque esto es en principio es una conversación entre amigos, ¿no? Como sería como un grupo de estudio, digamos, ¿no? Porque no estamos haciendo algo oficial, pero los felicito por haber tenido la inquietud de querer empezar algo, ¿no? Entonces, cualquier cosita me vamos conversando me van colocando en el chat. Lo que le voy a pedir es pero decirles de que quería sugerirles una cosa, ¿no? Vamos a hacer una clase de 1 hora, porque estamos empezando, y lo que quería sugerirles o proponerles hacer lo siguiente: si estarían de acuerdo en que estemos una semana haciendo una clase de 1 hora, la siguiente semana media hora, pero conversar solamente un caso clínico, la siguiente semana también 1 hora, y así 1 hora, media hora, media hora, ¿no? Para que no sea esto como una clase, sino que sea una conversación. Y en el chat me pusieran ustedes con toda confianza qué otro tema podríamos ir conversando las siguientes veces para hacer esto lo más entretenido posible, ya que nos acaban de confirmar hoy día en la tarde que nos vamos a quedar 2 semanas más en cuarentena, ¿no? Entonces, eso nada más, vamos a admitir a los demás. Lo bueno es que acá se puede entrar después de algunos minutos, pero tratemos de estar lo más puntual posible. Listo, entonces vamos a empezar conversando un tema que todos debemos de saber, que es el del COVID, ¿no? Esto del COVID que empezó, pues, más que en el COVID, ustedes saben que todos estos problemas que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad tienen que ver con dos cosas, ¿no? Con las guerras y con las epidemias, ¿no? Son las dos cosas que nos han marcado a todos durante toda la historia de la humanidad. Y algunos hechos históricos que son importantes que ustedes recuerden siempre, ¿no? A raíz de lo que estamos viviendo. La peste negra o la peste bubónica, que tuvo una epidemia o presentó una epidemia en el siglo XIV, ¿no? que se llevó consigo o llevó a la muerte a casi la tercera parte de la población de Europa, ¿no? Ese fue un hecho importante que marcó para siempre a la humanidad. Después, otro hecho importante que también transformó la vida de todos nosotros, un antes y un después, que fue cuando Luis Pasteur descubrió los microorganismos, porque no sé si recordarán que hasta el momento en que Luis Pasteur descubre a los microorganismos, todavía se pensaba, ¿no?, que las enfermedades empezaban por lo que se le llamaba hasta ese entonces la teoría de la generación espontánea de las enfermedades, ¿no? Que es un concepto que viene desde Galeno, ¿no?, desde la Edad Media. Es decir, que las enfermedades aparecen porque aparecieron y punto, y tenemos que aceptar que aparecieron, ¿no? Esa era la teoría de la generación espontánea, ¿no? Y el otro era el concepto del flogisto, ¿no? El flogisto era una especie de nombre que le atribuían a toda aquella enfermedad que era desconocida, que su origen era desconocida. Entonces, algo así como que no supiéramos que en este momento se llama coronavirus, el virus o el microorganismo que está produciendo esta enfermedad, y diríamos en todo caso, si utilizáramos ese concepto del flogisto, que quien ha producido es el flogisto. ¿Y qué es el flogisto? No lo sé, ¿no? Algo así de absurdo, ¿verdad? El concepto que venía desde la Edad Media con Galeno. Entonces, con el descubrimiento de los microorganismos por Pasteur, recién nos dimos cuenta, ¿no? Nos dimos cuenta que como humanidad, que había alguien, ¿no?, más pequeño, microscópico, que era lo que estaba produciendo la muerte de muchas personas en aquel tiempo, ¿no? Porque en aquel tiempo, pues, los que hacían cirugía, literalmente no se lavaban las manos, no esterilizaban las cosas como ahora, ¿no? A partir de ahí, después de Pasteur, viene lo que se llamó en cirugía la revolución quirúrgica, es decir, apareció un grupo de cirujanos que comenzaron a lavarse las manos, a desinfectarse las manos, porque ya sabían de que algo podía estar ocurriendo microscópicamente, y que de pronto eso era lo que podía infectar y matar a los pacientes que estaban operando. Entonces apareció lo que se llamó la teoría antiséptica, ¿no?
la teoría antiséptica que decía que partía del supuesto que todos los pacientes estaban infectados, ¿no? Y que como todos estaban infectados había que desinfectarse los pies, las manos, ¿no? Sin embargo, no se utilizaba todavía guantes estériles, no se utilizaba gasas estériles, no se utilizaban instrumentos lavados, hervidos, etcétera, ¿no? Y después recién apareció Lister, ¿no? Quien desarrolló todo esto que vamos a hacer hoy, están haciendo en cirugía, que es lavarse las manos, cuidar no conversar durante la cirugía, y eso es lo que ahora llamamos la técnica aséptica. Entonces todo ello en realidad comenzó con Pasteur, ¿no? Después otro hecho importante en la historia ha sido el descubrimiento de los rayos X, ¿no? Por Wilhelm Röntgen. Entonces a partir de Röntgen ya nosotros somos capaces de ver dentro de las personas, cosa que no se podía hacer hasta entonces, ¿no? Después otro hecho importante también, que cuando yo era joven como ustedes, ¿no? Estaba en la universidad y leíamos, ¿no? Como un hecho importantísimo, teníamos que saber de todas maneras, pero era un hecho novedoso, novedosísimo, que solamente aparecía en las últimas ediciones de los libros, que era el descubrimiento del ADN por Watson y Crick, ¿no? Y que ahora pues es una cosa normal. Eso también fue un antes y un después, porque permitió conocer el genoma humano y a partir de ahí todo lo que sabemos del desarrollo de las enfermedades y el conocimiento de los seres humanos, ¿no? Después Christian Barnard también, en 1967 hizo el primer trasplante de corazón. Nosotros como dentistas tenemos que saber que el tercer paciente que operó, a quien Christian Barnard le hizo un trasplante de corazón fue un dentista de la ciudad de Nueva York, si mal no recuerdo, que fue de apellido Witkowski, ¿no? Que fue famoso porque ese Witkowski logró vivir casi 2 años con su trasplante del corazón, en cambio los 2 primeros vivieron solamente pocas semanas o pocos días, ¿no? Y después el último gran aporte, último gran cambio que ha ocurrido en la historia, ¿no?, moderna, ha sido con Hounsfield, Wilhelm Hounsfield, quien literalmente inventó la tomografía computarizada, ¿no? Ustedes ya nacen a la odontología sabiendo que hay una tomografía computarizada. Bueno, en mi época de estudiante no había tomografía computarizada, ¿no? La tomografía computarizada aparece recién en el año 1981, ya como un aparato comercial. En el 79 fue inventado por Hounsfield, un inglés que ganó después el Premio Nobel de Medicina, ¿no? Entonces, como cultura general, lo que tenemos que saber, nosotros que estamos viviendo, ustedes que están viviendo la época ya del COVID, ¿no? Esta epidemia, esta pandemia, ¿no? En mi época, por ejemplo, teníamos que estudiar para el examen que era una epidemia, que era una pandemia, que era una cuarentena, pero ustedes solamente están contando o van a contar lo que han vivido, es más fácil de entenderlo, ¿no? Entonces la palabra cuarentena viene desde la época de la Edad Media, ¿no? Donde alguien se dio cuenta que esta enfermedad, esta peste bubónica, tenía un tiempo de vida promedio de 38 a 39 días. Entonces le ocurrió aislar a las personas durante 40 días y ahí es donde nace la palabra cuarentena ya como técnica, ¿no? Después también algunos hechos importantes, la epidemia del cólera, la epidemia de la fiebre, la gripe en Estados Unidos, todas aquellas, no lo puedo hacer, hijo, porque va a rebotar el sonido. No, yo le puse el micrófono apagado. Allá. Después, este es el cuadro de la fiebre de Estados Unidos en 1918, la epidemia de la gripe, ¿no? En donde ustedes ven una curva muy alta, ¿no? Ustedes ya como futuros odontólogos saben lo que representa una curva muy alta, una gran cantidad de muertes en este caso, porque las personas que vivían en Filadelfia estuvieron en una feria, ¿no? A pesar que las autoridades le decían de que no debían participar en esa actividad, ¿no? Entonces ocurrieron muchas muertes y a las pocas semanas ocurrió que la epidemia se trasladó a la ciudad de San Luis. Y en San Luis sí tomaron las precauciones del caso para aquellos tiempos, ¿no? Y lograron que hubiera menos muertos, ¿no? Con estas medidas del aislamiento social como estamos viviendo ahora. Sin embargo, ustedes también se van a dar cuenta que la curva puede llegar muy alta, pero también baja muy rápido. Quiere decir que la enfermedad dura menos tiempo, ¿no? En cambio, cuando achatamos la curva, esta curva se prolonga por un tiempo mucho más largo. Ustedes habrán escuchado, ¿no?, que en Noruega, que en Suecia, que en Dinamarca, a diferencia de nosotros, ellos no sufren de aislamiento social, ellos no están en cuarentena, ellos han utilizado otra técnica, ¿no?, que se llama la inmunización colectiva. Es decir, es bajo el principio de lo que ocurrió en Filadelfia, esperan que el 60-70% de las personas se contagien
de la enfermedad, ¿no? Desarrollen inmunidad y de esta manera, al estar inmunes, ¿no? Al tener ya anticuerpos contra este virus, en este caso, la enfermedad caiga en el término de 2 a 3 semanas como máximo, ¿no? Ángelo, apaga eso, por favor. No. ¿Listo? Entonces, esto es una fotografía del año 1918. Y llegamos a la pandemia que ya ustedes conocen, que comenzó en la zona de Wuhan, ¿no? Y que luego se extendió a todo el mundo, ¿no? Ya esto todos ustedes lo han visto. Pueden abrir la página web de lo que es la sala situacional del Ministerio de Salud y van a ver día a día, ¿no? Día a día cómo va evolucionando el número de pacientes que van adquiriendo la enfermedad, el número de pacientes que se van enfermando, el número de pacientes que van muriendo. Baja el volumen, por favor. Aquí este cuadro donde se ve obviamente que en Lima es la zona donde existe mayor cantidad de personas enfermas, ¿sí? Esto también es importante que ustedes como futuros colegas hablen en el día a día. Baja el volumen. No, a mí me estás haciendo eco. Entonces, este es el coronavirus, ¿no? El coronavirus es un virus, valga la redundancia, que tiene en su cápside un contenido de ARN, ¿no? Ustedes saben que los virus que contienen ARN contagian a la persona, contaminan una célula, se replican dentro de la célula generalmente muere, ¿no? Pero este virus va a ocasionar dos cosas: o el paciente muere de la enfermedad infectado, o puede ocurrir que el paciente desarrolle inmunidad y nunca más vuelva a tener esta enfermedad, ¿no? Porque los virus que tienen ARN no se quedan dentro de las células del huésped, a diferencia de los virus que contienen ADN, ¿no? Como sucede en el herpes virus, como sucede en la enfermedad por Coxsackie virus, como sucede en la varicela zoster, ¿no? Ustedes han escuchado que hay una enfermedad herpética primaria, estomatitis herpética primaria, en estomatitis herpética secundaria, ¿no? Es decir, que la persona durante toda la vida, quienes nos hemos infectado alguna vez de herpes virus y nos dio la infección en la boca, toda la vida, en algún momento, cuando baja la defensa, nos va a volver a dar porque son virus que contienen ADN. Entonces, este coronavirus tiene ARN. Y también ustedes, si se dan cuenta, si hay una consulta en el chat, me la mandan, acá dice S, ¿no? S significa spike, ¿no? O espiga. Todos los virus de la familia del coronavirus tienen estas prominencias que salen de la misma capa interna del virus, ¿no? El virus tiene una capa de lípidos que rodean o que protegen al ARN. La capa más externa, ¿no? Esta capa lipídica, la más externa es la E. E significa envelope, ¿no? Envelope o envoltura. Y la membrana más interna es la membrana M, que significa M de membrana, ¿no? Entonces tenemos una proteína E, que es envelope, la más superficial, luego sigue una proteína M, que está más adentro, pero que recubre a la cápside del virus, y una proteína S, o proteína spike, que es la más importante para transmitir esta enfermedad, ¿no? Para desarrollar para nuestra enfermedad. Y también existe lo que se llama una proteína N de nariz, ¿no? N de núcleo en este caso, ¿no? Tenemos entonces 4 proteínas, la S, la M, la N y la E, ¿no? Y adentro de la cápside, el ARN de este virus. Lo que sucede es que el virus, a través de estas proteínas spike, como se ve acá, se fijan a esta terminación, a este receptor de la célula humana, ¿no? Que originalmente se pensaba que se encontraba solamente en el pulmón. Acá dice AC2 o ACE2. En español se le llama ECA2, ¿no? Ustedes, por los estudios recientes que han tenido en el curso de fisiología, deben entender el curso de patología, les deben haber enseñado en qué consiste el sistema renina-angiotensina, ¿no? Que es un sistema alternativo para regular la presión arterial. Pues bueno, uno de los que participan, digamos, en la regulación de esta sistema de la presión arterial en este sistema renina-angiotensina son los receptores ECA2 que existen en diferentes partes del cuerpo. Pero este ECA2 también es el punto en el cual, el receptor en el cual
se fija, o sobre el cual se fija la proteína spike del virus, ¿no? Y una vez que se fija, no se vuelve a separar, y más bien el virus se introduce a la célula y comienza a replicarse. Esa es la patogenia, digamos, de este virus, ¿no? Y conociendo esto, voy a pasar a la siguiente, ¿no? Acá vemos cómo el SARS, este es el SARS-CoV-2, ¿no? El nombre original, ahora le han cambiado, es más conocido como COVID-19. En realidad el virus se llama SARS-CoV-2, ¿no? Y la enfermedad se llama COVID-19, pero nosotros estamos utilizando tanto estos términos que lo utilizamos como si fuera sinónimo, decimos la enfermedad del COVID-19, ¿no? Pero en realidad, claro, la enfermedad es del COVID-19, pero el virus se llama SARS-CoV-2. Para diferenciar el SARS-CoV-1, que es el virus del H1N1, ¿no? Entonces, cuando este virus se fija al receptor EK2 o ACE2, se introduce después en la célula, comienza a replicarse el virus y comienza la enfermedad, ¿no? Esa es básicamente la patogenia. O sea, patogenia es cómo se origina la enfermedad, ¿no? Cuando decimos etiología, estamos hablando de cómo se produce una enfermedad. Cuando decimos patogenia, estamos diciendo cómo es que la enfermedad se va desarrollando y va produciendo daño en el organismo. Y eso también ustedes habrán escuchado, ¿no? Y como estamos en una clase, ¿no? Casi me voy a detener un poco más, a veces cuando hago clase, conferencia con los autores no entro mucho en detalle, pero recuerdan ustedes que originalmente la OMS decía que como parte del protocolo para los pacientes que morían con COVID-19 era necesario cremarlos, ¿no? Entonces un grupo de investigadores italianos desobedeció, hizo un protocolo y desarrolló una autopsia, le hizo autopsia a cerca de 40 pacientes. Estos 40 pacientes que fueron autopsiados, al final permitieron determinar que los pacientes no habían muerto por neumonía como se creía, sino que habían muerto por trombosis y por coagulación intravascular. Entonces, eso llamó la atención hacia otro lado para ver que la patogenia, o sea, cómo se origina esta enfermedad, era totalmente diferente. Si nos vemos aquí en el lado derecho, donde dice A, ¿no? Hay una especie de cintas de color verde que representan a la proteína Spike, que es la proteína Spike. Y lo que está apareciendo aquí en rojo a la derecha es el glóbulo rojo, ¿no? El glóbulo rojo tiene dentro de su composición central a la hemoglobina. La hemoglobina, desde el punto de vista molecular, está compuesta de un núcleo que se llama porfirina, ¿no? Entonces, se ha encontrado, se ha determinado que la proteína Spike se fija también, además del receptor H2, se fija también a esta porfirina del glóbulo rojo, la toma por completo, la utiliza y produce hemólisis, ¿no? Produce hemólisis de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, por ahí como que va el concepto de cómo es que se produce esta enfermedad y por qué los pacientes mueren por trastornos hemorrágicos. Y eso también, que seguramente ya es Vox Populi, ¿no? Este es el trabajo de Tan, ¿no? Y colaboradores, en donde ya recomienda el uso de anticoagulantes, ¿no? Anticoagulantes para evitar la formación de trombos, porque la trombosis es la formación de trombos. Se forman trombos de manera inusual y de pronto esos trombos comienzan a obstruir los vasos sanguíneos. Y como se obstruyen los vasos sanguíneos, las células mueren. Y por esa razón, los pacientes con COVID-19 mueren. Esa es la etapa terminal de esta enfermedad. Entonces, los protocolos han cambiado y ahora están utilizando derivados del heparina, o sea, anticoagulantes, como parte del tratamiento para esta enfermedad. Entonces ya sabemos quién lo produce, el COVID-19, ya sabemos cómo está formado, ya sabemos cómo es que produce la enfermedad, de acuerdo a los conceptos que ahora actuales desde hace una semana y media, porque esta información es calientita. Entonces también mencionamos hace un rato las infecciones virales que ustedes han estudiado en el curso de medicina, ¿no? O que están estudiando en el curso de medicina bucal, y también deben haber hecho en el curso de patología, ¿no? Que las infecciones virales en la boca generalmente se deben a infecciones por virus que contienen ADN, ¿no? No ARN, sino ADN. Entonces, lo paso rápido, pero también es importante que sepan como futuros colegas que estos receptores EK2 no solamente se encuentran en el intestino delgado y en los pulmones, sino que este investigador llamado XU, ¿no? XU este chino, lo que hizo fue encontrar, identificar estos receptores también
en las partes terminales de los conductos de las glándulas salivales mayores, ¿no? En el conducto externo, en el conducto de Gordon. Y ya posteriormente este mismo autor, ¿no?, hizo otros estudios encontrando, vamos a avanzar una diapositiva, encontrando que estos receptores ECA2 también se encontraban en gran porcentaje en el dorso de la lengua y en la base de la lengua. Entonces ahí cambió la historia, porque los odontólogos como que nos habían satanizado y nos habían dado la idea de que éramos los causantes de muchas infecciones, cuando en realidad nosotros podemos jugar un papel muy importante para tratar tempranamente al paciente y evitar que el virus se introduzca en el organismo, ¿no? Entonces, en este trabajo de este doctor Su, vemos en el lado izquierdo, ubicamos lung. Este lung es pulmón, y a la izquierda la cavidad oral. Entonces vemos que existe una gran cantidad de receptores ECA2 en los pulmones y también una cantidad importante en la cavidad bucal, ¿no? Pero al hablar de la cavidad bucal estamos hablando de muchas cosas, de muchas zonas, y acá en este estudio de Su hace una identificación de que en la lengua, la mucosa bucal de la lengua es la zona donde se encuentra la mayor cantidad de estos receptores ECA2. También existen en el piso de la boca, en la base de la lengua y pues otros lugares de menor importancia. Entonces los odontólogos estamos muy comprometidos con eso, y para evitar que los virus se fijen en estos receptores que están en la boca, pues hay que utilizar algún antiséptico, ¿no?, que en este caso produzca antisepsia, ¿no?, pero que tenga capacidad viricida. Entonces, ustedes han escuchado que utilizamos en odontología dos colutorios de manera muy común. Uno es la clorexidina y otro es el cetilpiridina, ¿no? Y así dicen, clorexidina y cetilpiridina. Como que el más importante es la clorexidina y el cetilpiridina es el hermano menor, el que tiene menos importancia, ¿no? ¿Por qué se utilizan los dos? Porque se ha demostrado que existe sinergismo de potenciación, ¿no? Además que también el cetilpiridina posee un efecto antimicótico que no tiene la clorexidina. Y ahora se ha encontrado que el cetilpiridina tiene una acción viricida contra coronavirus, lo que no sucede con la clorexidina. Entonces la clorexidina va a seguir siendo por mucho tiempo más el mejor antiséptico contra bacterias, pero el mejor colutorio antiséptico contra virus es actualmente el cetilpiridina, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Un par de estudios sobre el cetilpiridina para que tengan alguna idea. Este es un ensayo clínico controlado, es un estudio clínico en pacientes, en donde han utilizado el cetilpiridina como inhalador, ¿no? Para tratar de disminuir los signos y síntomas de pacientes que han presentado infección por SARS-2 y también por H1N1. En este caso vemos un estudio del doctor Popping, es muy importante. Popping encontró que el cetilpiridina presenta una actividad muy potente contra los virus, específicamente contra virus de la familia del H1B1. Si ustedes fueran tan amables, porque ustedes son buenos estudiantes, y me pusieran al costado en el chat, escribieran qué virus conocen ustedes que sean de la familia del coronavirus. Yo les voy a dar 10 segundos para que escriban rápidamente. Esto no es un examen, es solamente un recuerdo para poder ir avanzando en el siguiente punto. Tenemos que saber que de todos los virus, una de las familias de las cuales estamos hablando, que es muy importante, es, en este caso, los coronavirus, ¿no? Y los coronavirus son una familia de virus que se caracterizan por tener todos esa proteína Spike, ¿no? Voy a buscar el chat. Acá está. No se animan a poner en el chat, los invito a escribir en el chat. A ver. ¿Y entendió? Perfecto, ya entendieron lo del spin spike, pero no están colocando. A ver, coloquen qué virus son de la familia del coronavirus. Uno de ellos, les ayudo, el H1N1. Otro, el ébola, el virus del ébola, es también un coronavirus. Otro, el virus del MERS. El MERS, ¿no? El MERS
El virus MERS es el virus de los camellos, que transmitieron el virus y produjeron la enfermedad en el Medio Oriente, ¿no? De ahí el nombre de MERS. Y el otro miembro de la familia de los coronavirus, que es el COVID-19. Entonces, todos estos virus están emparentados, ¿no? Este estudio del cetilpirino, y es por eso que me estoy deteniendo en unos minutos para que podamos entender e interpretar un artículo científico, no solamente que leer lo que yo les estoy diciendo. Muy bien, el COVID-19 me puso por ahí. Entonces, el cetilpiridino dice acá, en los dibujos del gráfico del lado derecho, ha mostrado ser eficaz contra el H1N1. El H1N1 es un coronavirus, ¿no? Pero hasta ahora, hasta este momento que les estoy mostrando, todavía no hay ningún estudio que demuestre que el cetilpiridino es efectivo contra el COVID-19. Pero vamos a ver que sí hay estudios y vamos a verlo a continuación. Bueno, este es el gráfico que muestra cómo es que el cetilpiridino está rompiendo la membrana lipídica del COVID-19, perdón, del H1N1. No se escucha. Ese es el audífono, no es la presentación. Bien. En este caso vemos un trabajo de investigación donde ya se encuentra que el cetilpiridino, el CPC, es efectivo contra el H1N1, contra el SARS-CoV-2. ¿Quién es el SARS-CoV-2? Es el COVID-19. Entonces, estamos viendo que ya tenemos a nuestra disposición un antiséptico bucal de mucho tiempo, que lo estamos volviendo a dar importancia, debido a que es el único que por el momento se ha demostrado que tiene eficacia para matar al virus del COVID-19. Este es otro trabajo de investigación, está marcado de color amarillo, el cetilpiridino, abajo, no sé si lo ven, cetilpiridino, y acá arriba a la derecha, ¿cuáles son los virus que en este trabajo de investigación han destruido? ¿No? Entonces vemos al MERS, que es de la familia es un coronavirus también, ¿no? Entonces estamos viendo cómo cada vez más hay literatura que muestra o que demuestra, en este caso, que el cetilpiridino es un buen aliado nuestro. Y nos vamos a ver rápidamente algunos protocolos rápidamente, porque no es el tema de hoy. En esta hora vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo. En Estados Unidos ustedes saben que Donald Trump es un presidente muy sui generis, ¿no? Pero que lanzó lo que se llama, lo que dice acá, un programa contra el coronavirus que se llamó, o que se llama América se abre al mundo, ¿no? Porque, como dije hace unos momentos, ¿no? Aparte del tratamiento epidemiológico, del aislamiento social, existe la técnica o el tratamiento de la inmunización colectiva, es decir, dejen que la gente haga contacto, ¿no? Y tratemos de que todos se contagien y se inmunicen. Pero eso lo hacen en países desarrollados. ¿Por qué? Porque en esos países, aun cuando hubiese una gran cantidad de personas enfermas que van a llegar al hospital, ellos tienen un sistema hospitalario, un sistema de salud pública mucho mejor que acá en el Perú. Entonces nosotros no podríamos utilizar de repente ese sistema porque demasiada gente moriría en el Perú, ¿no? Esa quizás ha sido una de las razones por las cuales en el Perú se ha utilizado la otra técnica, que es la del aislamiento social. Entonces también el hecho de que los aerosoles de la pieza de mano de alta velocidad, el aerosol producido por los scalers, ¿no? Cuando hacemos destartraje o raspaje, produce una gran dispersión de las partículas. Eso se conoce desde hace más de 20 años, eso no es nuevo, ¿no? Pero en la época... Pero en el caso del coronavirus, cuando aparece el coronavirus, pues nosotros recién nos damos cuenta que posiblemente esta dispersión de las partículas pudiera generar enfermedad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hace un par de meses aproximadamente dijo, cuidado, tengan cuidado todas aquellas personas, todos aquellos profesionales que realizan tratamientos con aerosoles. ¿Y quiénes usan aerosoles? No solamente los dentistas con la turbina de alta velocidad, también los médicos que hacen nebulizaciones, también los médicos cuando hacen otro tipo de tratamiento. Y además también la OMS dijo, tengan cuidado, señores,
con aquellos tratamientos invasivos que pasan por la nariz o por la boca. Se estaba refiriendo a las endoscopías que hacen los médicos. Se estaba refiriendo a las intubaciones nasotraqueales o endotraqueales que se utilizan para anestesia general. Nunca dijo los dentistas no trabajen, eso nunca ha dicho la OMS. La OMS dijo cuidado con aquellos profesionales que hacen estos tratamientos. Por eso es que los odontólogos tenemos que protegerlos aún más o mejor que antes contra esta enfermedad. Aquí un dibujo muy importante de Penn, ¿no? En donde muestra que las gotas, ¿no? Las gotas producidas no solo por la turbina de alta velocidad, sino también las gotas producidas por la tos de los pacientes y por el estornudo de los pacientes, puede producir infección en las otras personas. ¿Cuándo hablamos aquí de infección directa y cuándo hablamos de infección cruzada? La infección directa es aquella en la cual una persona contagia a otra, le transmite las bacterias o los microorganismos de frente uno a otro. En cambio, la infección cruzada es aquella que se produce cuando el paciente o nosotros cogemos las bacterias, tomamos las bacterias y se las transmitimos a una tercera persona. Es decir, el paciente, no sé, la paciente Natalie se sienta al consultorio y la atiende el paciente, lo atiende el doctor Juan. Y de pronto la paciente Natalie tiene coronavirus y no se da cuenta, estornuda o con la mano sucia coge el sillón dental. Se va a la paciente Natalie y el doctor Juan no tuvo precauciones de limpiar su unidad dental, su sillón dental cuando la paciente se fue. Y viene una segunda paciente y esta segunda paciente coge la unidad dental y se contagia del coronavirus, ¿no? Entonces, esa segunda persona que se contagia es producto de una infección cruzada, ¿no? Esa es infección cruzada. Cuando una persona se contagia de una primera persona, pero con la cual no tuvo un contacto directo inicialmente, ¿no? Eso también es muy importante para todos nosotros, ¿no? Nosotros nos manejamos por principios, ¿no? Principios éticos, ¿no? La ética es una rama de la filosofía que estudia la moral, es decir, que nos hace sentir a nosotros que estamos haciendo las cosas no correctas, sino estamos haciendo lo que la mayoría de gente hace. Eso es lo moral, eso es lo ético, ¿no? Y la deontología es aquella parte, es una disciplina que nos hace ver si lo que hicimos fue correcto o no fue correcto, ¿no? A veces se confunde ética con deontología. Entonces, este es un trabajo de la YADA. YADA es el Journal de la American Dental Association. La American Dental Association es el equivalente al colegio ontológico acá en el Perú, ¿no? Pero de otra forma, ¿no? Entonces, el YADA publicó hace pocos meses, ¿no? O hace un par de meses, que cualquier tratamiento odontológico que se realizara en el mundo debía de cumplir 3 requisitos, ¿no? Y acá están remarcados con una línea de color rojo, ¿no? Porque en el momento en que el YADA, el Journal de la American Dental Association, publica este artículo, todavía no se conocía la cura de esta enfermedad, ni el tratamiento, ni los protocolos que estamos usando o que se están usando en este momento. Entonces, al ver posiblemente que los dentistas éramos considerados como potenciales capaces de infectar a otras personas o de difundir esta enfermedad, dijo, señores, ustedes ríjanse por estos 3 principios. Acá está el principio de no maledicencia, dice acá, ¿no? El principio de no maledicencia es un principio de Hipócrates, que significa que en primero no hay que hacer daño. Nosotros no hacemos una atención clínica a un paciente con la intención de hacerle daño. O alguno de ustedes le atiende a un paciente para hacerle daño a propósito. Ninguno, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros atiende a alguien con el propósito de hacerle daño. Eso se llama principio de no maledicencia. Primero, no hacer daño. El segundo principio es el de beneficencia, quiere decir que el tratamiento que hagamos a este paciente, sea que tenga o no COVID, pero le hagamos un tratamiento odontológico, tiene que ser algo que a él lo beneficie, es decir, el principio de beneficencia. Y después, lo que vamos a hacer tiene que ser propio de un acto de justicia, porque el paciente se lo merece y tiene derecho a ser atendido. Entonces, cualquier tratamiento que hagamos que cumpla esos 3 principios se considera ético en estos momentos, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá dice Sociedad Francesa de Estomatología, ¿no? La Sociedad Francesa de Estomatología Quirúrgica y Maxilofacial también tiene
cierta equivalencia con el Colegio Ontológico del Perú, porque ustedes saben que todos los países del mundo no tienen colegio ontológico como tal, tienen diferentes tipos de organizaciones. Entonces la Sociedad Francesa trabaja de la mano con el Ministerio de Salud de Francia. Y ellos publicaron este artículo donde decían a los dentistas que tengan mucho cuidado, o a todas las personas que trabajaban en la boca, que tengan mucho cuidado cuando hagan exámenes endobucales, cuando hagan rinoscopías, cuando hagan intubaciones nasales o traqueales, cuando hagan tratamientos dentales o protésicos, tratamientos protésicos, cuando hagan extracciones dentales, ¿no? ¿Por qué? Porque había el riesgo, esto fue al inicio de la pandemia, había el riesgo de poder infectar a otras personas, ¿no? Acá vemos también un cuadro, ¿no? A la derecha, un grupo de preguntas que la Sociedad Francesa de Estomatología sugiere que le hagamos a los pacientes que vamos a atender. Ustedes que van a atender pacientes ahora en la clínica o en los cursos de cirugía o de medicina bucal, deben tener este cuadro a la mano para hacerle esas preguntas a su paciente, para saber si realmente el paciente tiene dolor, tiene infección y justifica hacerle un tratamiento inmediato, ¿no? Esta es una recomendación de los centros de control de enfermedades en el mundo. Lo que recomiendan es, lo que dice acá abajo en la flecha roja de abajo, eviten lo posible los procedimientos que generan aerosoles en la medida de lo posible, ¿no? Un ratito, apaga esto porque se me está yendo la señal, hijito. Estoy acá con mi Secon. Se me está yendo la señal. ¿Apago el Zoom? Listo. Entonces, cuando el paciente viene a la consulta, tenemos nosotros que ver lo siguiente, ¿no? Tenemos que preguntarle si tiene sangrado, si tiene inflamación, si tiene un traumatismo y si tiene dolor, ¿no? Todas estas preguntas las hacemos de rutina cuando el paciente recién llega al consultorio, en este caso ustedes cuando recién llega a la clínica de la universidad, ¿no? Es decir, vamos a tener que cambiar en la universidad ciertos protocolos para adecuarlos a los protocolos que existen en el mundo. Este es un protocolo, como dice acá abajo, elaborado por el Consejo de Dentistas de España, ¿no? Que es el equivalente al Colegio Ontológico del Perú, allá en España. Entonces, cuando ustedes atiendan pacientes en la clínica, tienen que tener este cuadro a la mano. Tienen que hacerle, cuando apenas el paciente viene a la consulta, hacerle un cuestionario de preguntas para ver si tiene o no alguna evidencia, algún signo o algún síntoma de COVID-19. El paciente en lo posible tiene que venir solo a la consulta, no debe venir con la mamá, con el papá, con el perrito, etcétera, ¿no? Como ocurre a veces, ¿no? Tiene que venir solo el paciente. Y si es un niño, acompañado de uno de los papás. Si es un paciente con habilidades especiales, también venir acompañado por solamente una persona. Y en la medida de lo posible, sabemos que esto es imposible en las damas, porque vienen bien arregladitas, es tratar de que vengan con la menor cantidad posible de adornos, ¿no? Que vengan a la hora, ¿por qué? Porque tenemos ahora que trabajar un paciente, en lo posible, que no tengamos una sala de espera llena, sino que la sala de espera tenga la menor cantidad posible de pacientes, o en lo posible que esté solo el paciente que va a seguir dentro del cuadro de citas, ¿no? Y también se lleva a la sugerencia de que no se manipule el dinero, sino que el pago se haga con tarjeta, ¿no? Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, aunque parezca un lujo. El hecho es que hay que tratar en lo posible que el paciente, que no haya contacto de cualquiera de las superficies que hay de los muebles que hay en el consultorio, ¿no? En este caso en la clínica de la universidad, con la mano del paciente, para evitar que el paciente se contamine o que él nos contamine, ¿no? Acá hay dos cosas importantes. Hay que proteger al paciente, pero también hay que proteger al dentista, a ustedes, ¿no? Que son futuros colegas, ¿no? Baila mejor que uno, estos animales. También en la universidad vamos a tener que elaborar un consentimiento informado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, qué podría pasar si un paciente que no sabe que tiene COVID-19 viene a la universidad, se atiende y después de una semana o dos desarrolla la enfermedad? ¿No creen ustedes que este paciente podría decir, yo fui a la Universidad Villarreal y ahí me contagiaron? Entonces, por eso es que existen estos consentimientos informados para que el paciente responda y firme,
¿no? Consciente del tratamiento, pero también firme, aceptando que al momento en que vino la consulta, no tuvo ningún tipo de problema, no tuvo ningún antecedente de COVID-19. Pero lo tengo callado. Entonces, hay diferentes protocolos. Entonces, ¿qué cosa va a cambiar ahora en nuestra práctica en la universidad? Va a tener que hacer un esfuerzo de todos los odontólogos que trabajamos en la práctica privada, ¿no? Y también los que trabajan en el sector público saben que las cosas han cambiado y hemos tenido que invertir en comprar una serie de accesorios, de aditamentos, ¿no? Para podernos proteger. Eso, por si acaso, se les llama EPP, ¿no? Ustedes han escuchado EPP. ¿Qué cosa es EPP? EPP son las siglas del equipo o equipamiento de protección personal. ¿Eso incluye a qué? Incluye a la mascarilla, el gorro, la pantalla o casco, incluye al mandilón, incluye inclusive en algunos casos al mameluco, ¿no? El mameluco que tenemos que utilizar en algunos procedimientos, sobre todo procedimientos de tipo quirúrgico. Lo que le vamos a pedir a ustedes más bien es que una vez que ingresen, ya no voy a permitir que ingresen más, porque están que ingresan, y ya como ustedes ya no, ustedes son alumnos, deberían entrar hasta una hora determinada. Entonces, fíjense ustedes qué interesante este trabajo, ¿no? ¿Qué pasa en el número 1 cuando estoy con la mano sucia? ¿No? Este es un estudio de inmunofluorescencia. Cuando estoy con la mano sucia, cuando me enjuago la mano y me sacudo, dice, a ver, el alumno fulano de tal, lávense la mano. Ya doctor, ya me lavé la mano. Y se enjuagó la mano y se sacudió, ¿no? La mano sigue sucia. Vino aquel vivo que se lavó las manos 6 segundos y se lavó sin jabón, quiere ahorrar jabón, ¿no? No sé, creo que ninguno se lava sin jabón. Vemos que la mano sigue contaminada. Luego, el número 4, 6 segundos de lavado con jabón, 15 segundos con jabón, 30 segundos con jabón. Tenemos que trabajar nosotros esta técnica de lavarnos la mano por lo menos durante 2 minutos, ¿no? Ese es el tiempo mínimo que nosotros tenemos que lavarnos la mano. Eso no estoy hablando de lavado de manos, técnica de lavado de manos para ponerse los guantes en cirugía. Ese es otro tema. Esos son 10 minutos a 15 minutos. Ese es un tiempo mayor. Entonces, el lavado de manos es muy importante. Acá también este gráfico nos muestra a un paciente con enfermedad, ¿no? Y vemos que al toser o al estornudar, impulsa las partículas con bacterias, perdón, con virus a una distancia cada vez mayor. En el caso que dice Koch, ¿no? El paciente dice Koch, el paciente está tosiendo, la velocidad es de 10 metros por segundo, ¿no? Y pueden impulsarse las partículas hasta por lo menos 2 metros, o sea, son más de 2 metros, pero por lo menos 2 metros. Y si estornuda, se puede producir una dispersión más de 6 metros, imagínense. Y las partículas viajan a 50 metros por segundo. Por si acaso, para cultura general, el proyectil de una bala viaja a 40 metros por segundo. Quiere decir que las partículas con el estornudo viajan más rápido que la bala, ¿no? Por eso es importante que tengamos protección, ¿no? No solamente proteger al paciente, sino también nosotros nos tenemos que proteger como dentistas. Ahí está. Esto también es importante como cultura general para ustedes, ¿no? A veces entre los odontólogos mismos no existe un concepto claro de esto. Una cosa es la mascarilla, máscara o mascarilla es lo mismo, y otra cosa es el respirador. Esto va a ser una pregunta de examen desde ahora les adelanto. La mascarilla ha sido fabricada con un objetivo: evitar que las bacterias que tiene el operador puedan ser transmitidas al paciente. ¿Y cuál es el objetivo para fabricar un respirador? El objetivo del respirador es evitar que las personas, que los pacientes o el medio ambiente contamine a la persona que está llevando la mascarilla. Vuelvo a repetir. Si llevamos el concepto al odontólogo, al dentista, la mascarilla ha sido preparada para evitar que las partículas o las bacterias o los microorganismos que tiene el doctor, el dentista, puedan ser transmitidas al paciente. En cambio, el respirador está hecho con la finalidad, con la intención que el paciente o el medio ambiente no contaminen al operador, al dentista. Esto significa, por eso, que las características de cada uno de ellos es diferente. ¿Se imaginan ustedes estar con un respirador como el que está al lado derecho durante una hora? Este respirador se entiende que nos sella completamente
la cara para evitar que nos contamine el paciente con sus secreciones. Pero si esto está cerrado, ¿por dónde vamos a respirar? Por eso es que los respiradores tienen que ser utilizados solamente por algunos minutos, no se puede utilizar de manera permanente. ¿Quiénes usan, según el protocolo del MINSA, quiénes usan la mascarilla? Solamente utiliza la señora de recepción, la secretaria de recepción, ¿no? El señor que viene a hacer de repente a traer algunos documentos, ¿no? Pero el dentista y el asistente dental tienen que llevar por lo menos un respirador, ¿no? De los respiradores que existen en el mercado, ¿no? Tenemos respiradores como este aquí, el famoso N95, y los otros del medio, de media cara y cara completa, que son de uso industrial, ¿no? No son de uso, no son de uso médico, ¿no? Hemos escuchado hablar de la N95, ¿no? Todos vamos a comprar nuestra N95 porque somos dentistas. ¿Y por qué se llama N95? ¿Por qué no le llaman N96, N94, N92? Porque estos respiradores filtran los microorganismos, las bacterias y los virus hasta en un 95% por lo menos. Por eso se llama N95. Y hay otras que se llaman N98, porque filtran por lo menos hasta el 98% de los microorganismos y de las partículas, ¿no? Y hay una que se llama N99. Quiere decir que la N99 filtra por lo menos el 99% de las partículas. Y en el mercado existen, ojo, hay por lo menos tres, ¿no? Ojo, hay tres tipos de fabricación o tres tipos de estándares. Estándar americano, estándar europeo, estándar chino, ¿no? El estándar americano usa la nomenclatura N95. La nomenclatura europea usa la nomenclatura FFP, que vemos ahí. Y el estándar chino utiliza la nomenclatura NK95. Entonces, una mascarilla N95 equivale, no es igual, pero equivale a una FFP2 de Europa y equivale a una NKN95 china. Eso es importante que ustedes sepan como cultura general. Entonces, la N95 equivale a la FFP2 de estándar europeo. Está clarísimo. La N95 de origen, ¿cómo se llama?, de estándar americano, la FFP2 de estándar europeo. Y abajo dice la N99 de tecnología americana o estándar americano, equivale a la FFP3 o P3 a secas, que es de origen europeo o de tecnología europea o de estándar europeo. Y los chinitos crearon pues la KN95, cuyo diseño cumple exactamente la misma finalidad que la N95, ¿no? Los chinos, por supuesto, mejoraron la tecnología, lo simplificaron, lo hicieron más barato. Entonces, la KN95 original, porque también hay Bamba, la original es exactamente igual a la N95 en eficacia. Ambos producen una filtración de por lo menos el 95% de las partículas. Y también van a encontrar en el mercado unos respiradores con válvula y sin válvula. Los respiradores que tienen válvula tienen una finalidad. Decía hace unos minutos que las mascarillas, estas de tipo industrial, porque son de origen industrial, después las hemos utilizado con fines médicos, tienen la particularidad que sellan por completo la nariz y la boca, ¿no? Son protectores buconasales. Entonces, después de algunos minutos, el paciente puede entrar en asfixia, porque todo el anhídrido carbónico queda concentrado debajo del respirador, ¿no? Lo que nosotros llamamos mal mascarilla. Entonces, inventaron o le pusieron una válvula para permitir que el anhídrido carbónico que está dentro del respirador pueda salir hacia afuera y que pueda permitirse un intercambio mínimo de oxígeno para que la persona que esté usando el respirador no sufra de hipoxia. Eso es bueno, pero tiene también sus bemoles, tiene sus limitaciones cuando hablamos del uso médico. ¿Qué pasa si la doctora, vamos a cambiar de nombre, si la doctora Jane, dentista, se compra, porque tiene posibilidades y está de moda, una N95 con válvula, ¿no?
Resulta pues que si la doctora no tiene coronavirus, no tiene COVID-19, no va a haber ningún problema, porque, por las bacterias y el anhídrido carbónico que ella va a liberar hacia el medio externo a través de la válvula, podrían contaminar al paciente, pero como no tiene coronavirus, no la va a contagiar de coronavirus, ¿no? Pero si la misma doctora tuviera coronavirus y usa una mascarilla, o perdón, usa un respirador con válvula, ¿qué va a pasar? Los virus van a salir a través de la válvula y pueden infectar al paciente. Entonces, la válvula no es recomendable para uso médico, eso es más para uso industrial, porque se supone que los procedimientos odontológicos no toman horas, ¿no? Toman solamente minutos. Hay unas mascarillas populares, no estamos en el Perú, todo se inventa, parecen memes, pero son realidad, pero son cosas que a veces uno va viendo en los memes, ¿no? Tenemos que usar también protectores, tenemos que usar gafas protectores además de los lentes. Hay diferentes modelos. Si el procedimiento es más complejo y vamos a hacer una cirugía, vamos a tener que cambiar el protocolo en la universidad. Tendremos que utilizar nuestro casco o nuestra máscara facial, como se llama. Tendremos que protegernos el cuello, ¿no? Eso es bastante importante. También tenemos que colocarnos nuestro mameluco, ¿no? Ese fue un día que me encontré en el consultorio solo, estaba molesto porque yo veía pues que en las redes sociales veía odontólogos dentistas totalmente deprimidos, totalmente ya derrotados, porque pensaban de que no iban a salir a trabajar. Decía, pero ¿por qué tenemos que salir a trabajar? Y tenemos las herramientas científicas para demostrar que nosotros somos parte del equipo que puede enfrentar con éxito esta epidemia de COVID-19 desde la perspectiva de nuestra profesión, ¿no? Entonces me puse la ropa que había comprado para los procedimientos quirúrgicos. Esto no me he vestido solamente para la foto, eso es parte normal de mi trabajo, ¿no? Y en la parte baja, en el lado derecho, estoy mostrando a mi paciente estrella, ¿no? Está con una protección, una mica de protección, es un equipo especial que impide que las partículas de la boca del paciente, cuando uno utiliza alta velocidad, caigan en el operador, ¿no? Entonces son cosas que uno va utilizando. Ahora, lógicamente, no voy a hacer una consulta con mameluco, sería una exageración, ¿no? Entonces, todo tiene que estar en proporción al procedimiento que cada uno de ustedes va a realizar. Pero es necesario que la universidad cambie sus protocolos, definitivamente. Hay una comparación entre una urna, ¿no? de mica, de plástico. Esta es más sencilla, la del lado derecho. También vamos a ver algo de succionadores. Este es un succionador, un aspirador negativo se llama. Este es un tema de cultura general para ustedes como futuros odontólogos. En China utilizaron un equipo similar, pero con mayor potencia, para realizar la desinfección de los ambientes. ¿En qué consiste esto? ¿No? Me demoro medio minuto para terminar porque estamos en la hora. Como parte del protocolo, no solamente nosotros nos tenemos que proteger, no solamente tenemos que proteger al paciente, sino que tenemos que limpiar, tenemos que desinfectar el ambiente. Y estas dos palabras significan dos cosas distintas. Limpiar significa barrer, significa trapear, significa limpiar los muebles, significa limpiar los equipos con amonio cuaternario o con glutaraldehído, aunque el glutaraldehído malogra los plásticos, ¿no? Ese es el problema. Si utilizamos elementos clorados, ¿no? También va a suceder lo mismo. Entonces, dentro de los desinfectantes de alto rendimiento, pero que producen poco, que cuidan los equipos, tenemos al amonio cuaternario, que tampoco es caro, ¿no? No sé cuál de ellos comprar en la universidad. El hecho es que la limpieza es fundamental. Y después de la limpieza del ambiente viene la desinfección del ambiente. Y la desinfección del ambiente, el consultorio odontológico, lo podemos hacer con radiación ultravioleta o la podemos hacer con ozono. Yo personalmente me inclino mucho más a la radiación ultravioleta porque es más efectiva y es viricida. Y vamos a ver en algún momento más adelante, en otra oportunidad, cómo es que la radiación ultravioleta es capaz de destruir a los coronavirus y no el ozono. El ozono no destruye a los coronavirus, no se ha demostrado. Entonces, volviendo al punto, en las salas de cuidados intensivos, y en las salas de hospitalización de COVID-19 en China, específicamente en Zhejiang, que fue el epicentro del virus, de la epidemia de COVID-19 en China, ¿qué hicieron? Instalaron unos aspiradores inmensos
¿no? Que succionaban o que succionan todo el aire del ambiente. Imagínense la potencia que tiene. Y una vez que aspiran ese aire, ese aspirador tiene varios filtros y el aire aspirado finalmente termina en una caja, en un depósito que es irradiado con radiación ultravioleta para destruir las bacterias y los virus del ambiente. Y una vez que han hecho la aspiración, han quitado todo el aire de ese ambiente, obviamente eso se hace sin pacientes, si no el paciente se muere. Una vez que han absorbido todo el aire, lo que hacen es desinfectar con radiación ultravioleta. Entonces, una cosa es la limpieza y otra cosa es la desinfección. Yo no puedo desinfectar con radiación ultravioleta si no le he limpiado previamente el ambiente. Si no, sería como hacer colutorios con clorexina sin haberse lavado los dientes previamente. Entonces, entrando a este punto, vamos a dejarla ingresar a Claudia Benítez y Marisol Condeso por última vez, porque es primera vez y estamos con buen humor, ¿no? Aunque siempre estoy con buen humor, pero ahora más que nunca, por tener la oportunidad de estar con ustedes. Este es un equipo que se está usando en odontología, ¿no? ¿Para qué sirve? Sirve, es un aspirador de alta presión. Cuando el aerosol sale despedido por el equipo de alta velocidad, lo que hace este equipo es aspirarlo. Este equipo se coloca a 15 o 20 centímetros de la cara del paciente, de tal manera que aspira todo el contenido y, como se ve en la figura de la derecha, tiene un filtro en la base y debajo del filtro, donde queda atrapado el aire aspirado o las partículas aspiradas, hay una fuente de radiación ultravioleta, ¿no? Entonces resulta ser muy efectivo, es una de las formas más efectivas para evitar la dispersión de partículas. Eso yo creo que la universidad va a esperar bastante tiempo, porque son equipos que son bastante caros, ¿no? Para ser comprados por una universidad por lo menos. Entonces vamos a terminar esta oportunidad que estamos conversando viendo este pequeño video, ¿no? Que es justamente de este aspirador. Dice aerosol extra, máquina de aerosol extra. Porque el dentista debe usar una máquina de aspiración, dice, durante el tratamiento, va a estar la cámara, pero la succión, para aspirar las partículas del spray. ¿Cómo es que se dispersan las partículas con alta velocidad? Y evita que otra persona aspire la secreción. Aquí han prendido el equipo. Avoid splashing and spreading of aerosol and spray. After the aerosol and spray enter the machine. Entonces, una aspiración de alta potencia se llama aspiración negativa. Dentro de la máquina tiene unos filtros, 4 filtros, que atrapan las bacterias y los virus. Pero además tiene en su base un equipo de luz ultravioleta. Es un equipo chino, ¿no? Entonces, como esta marca, hay varias marcas, no es un tema de marcas el día de hoy, pero sí que este sistema es muy útil, ¿no? Es sumamente útil para el control de la dispersión de las partículas, ¿no? Vamos a empezar por acá. La próxima semana vamos a hablar de otros temas, ¿no? Entonces, vamos a quedar finalmente con esta diapositiva, ¿no? Para terminar. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a cambiar en nuestra atención clínica, en este caso, en la universidad? Porque la universidad tiene que cambiar, ¿no? Definitivamente, no nos podemos quedar atrapados en el tiempo, ¿no? Tenemos que invertir en bioseguridad, ¿no? Definitivamente en ropa, en equipos, en EPPs, ¿no? También en medidas de limpieza, capacitar al personal que trabaja con nosotros para que cumpla determinado protocolo, tanto en la sala de espera como dentro de los ambientes clínicos, ¿no? Bueno, esto es más para el odontólogo que ya está trabajando, que tiene que tener un stock mínimo de materiales, porque saben ustedes
que muchos odontólogos, y este es un consejo para ustedes, hay muchos odontólogos que se han quedado literalmente en la calle. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado o mal acostumbrado a vivir al día. Es decir, hoy día ganan algo y mañana lo están usando para pagar una deuda y así. De tal manera que no han ahorrado. De pronto, de la noche a la mañana ocurre la pandemia y nos dicen, ustedes están en cuarentena. Ustedes se imaginan la preocupación de estos amigos, de estos colegas, que de la noche a la mañana se ven con que no pueden trabajar en el consultorio, que no tienen pacientes y no han ahorrado. Entonces, es importante tener estos conceptos bien claros desde que uno empieza la carrera, ¿no? Tenemos que salir a trabajar, eso sí, pero teniendo las medidas de bioseguridad. Tenemos que hacer 3 cosas: proteger al paciente, proteger a nuestros trabajadores y protegernos a nosotros para proteger así a nuestras familias. Entonces, cuando ustedes estén en la universidad y el profesor sea el doctor Botetano o quien sea, ¿no? Les diga, hagan las cosas porque esto hay que hacerlo con bioseguridad, no piensen que lo estamos haciendo de mala fe. En cirugía trabajamos con la señora Milusk. A veces ella es la mala de la película porque ella es la que da cara a ustedes cuando ustedes hacen su programación, pero en realidad ella lo que hace es cumplir lo que yo le decía, porque yo no soy a cargo de cirugía, del ambiente por lo menos, ¿no? El curso, fin. Pero lo importante es que nosotros con Miluska trabajamos desde hace muchos años y con muchos profesores anteriormente, porque nuestra intención era precisamente esto. Esas normas de bioseguridad que de pronto alguien por ahí criticó, resulta que ahora nos hemos dado cuenta que es lo normal. Entonces, ni la señora Miluska, ni el doctor Botetano, ni los doctores que me han antecedido, estábamos locos, ¿no? Que queríamos hacerle daño a ustedes, que no operaran, que le pusieran tantas trabas, me ponen para operar. Es que realmente ahora nos estamos viendo en el espejo y vemos que lo que hacíamos incluso de pedir en el curso de cirugía no era nada con lo que tenemos que pedir ahora, porque en realidad las normas de bioseguridad se tienen que ajustar más incluso en estos tiempos, no solamente en el ambiente quirúrgico, sino en cualquier atención que ustedes hagan, no por un tema de obligación, sino por un tema de conciencia. Entonces vamos a abrir el chat. Vamos a cambiar de imagen. Stop share. Ahí está. Vamos a pasar a esta parte de acá. Vamos a agrandar. Vamos a abrir Unmute All. Padre. Ahora sí todos pueden hablar con tranquilidad. No podemos. A ver, vamos a probar. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? No, curso. ¿Quién está presente? Para la próxima oportunidad que nos reunamos, yo les rogaría que coloquen su nombre para que aparezca. A ver, usar la mascarilla. Vamos a pagar. ¿Cuánto tiempo se tramita el serum? Ya. Entonces, les voy a pedir una cosa. Me parece una falta de respeto, ¿no? Que uno esté dictando clase y ustedes estén hablando en su teléfono por ahí sobre serum y otros temas. Sí, buenas tardes. Sí, yo le voy a dar una llamada en un ratito, estoy en una conferencia y le devuelvo en 5 minutos. Yo mismo le llamo, ¿sí? No se disculpe, gracias. Ya, yo le llamo. Ya. A ver, le decía entonces, yo voy a prender nuevamente el sonido y yo espero que todos estén enchufados y no haya ningún sonido aparte porque ustedes son doctores, ustedes son profesionales, ¿ya? Voy a abrir nuevamente el sonido para que ustedes conversen. Y tampoco crees que serum es internado. Ahí están hablando. Claro, ya está bien, ya deja de echarte tanto, tenemos varios. Ni siquiera me iba a servir y me Eres una gorda. ¿Listo? A ver, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? José de Sousa, Isabela, Ani, Alejandro. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario? Carol, André, Alexandra, Daniela, Edith, bienvenidos, Evelyn, Geraldine, Flavia, Héctor. Somos 82 participantes.
A ver, ¿alguno de ustedes desea hacerle una pregunta? Ángel, sí, yo tengo una pregunta. Dice, Ángel, te damos la palabra. Está el micrófono abierto. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, dime. Bueno, usted al inicio de la clase había mencionado sobre la clorhexidina y justo, bueno, ayer exactamente había encontrado un artículo. ¿Me escucha? Sí, yo te escucho, sí. Sí, había encontrado un artículo que, bueno, era del 2016, en donde la clorhexidina era como que un excelente antiséptico, pero, o sea, como que había una incapacidad para poder excluir las células y como que esto podría, como que la clorhexidina dañaba con el tiempo a las células. Ya. A ver. O sea, teniendo como consecuencias como que podría ocasionar a la larga tumores. Y como que se ha optado por usar agua oxigenada con agua. Entonces, ¿cuál sería mejor? ¿Usar la clorhexidina o el agua oxigenada con agua? Buena pregunta, Andy. Lo que sucede es que todo lo que nosotros tomamos, todo lo que nosotros utilizamos, todos los fármacos, todo lo que no es, lo que no es propio de la persona, todo va a producir algún efecto secundario, tarde o temprano. Llámese clorhexidina, llámese agua oxigenada. Si una persona se coloca todos los días con agua oxigenada o con bicarbonato de sodio, ten la seguridad que el pH va a cambiar y se va a llenar de hongos lo más pronto posible. Entonces, lo importante es la homeostasis, es decir, aquello que es natural. En el caso de los virus, ¿no? En el caso de los virus específicamente, que es el tema, bueno, para que quede clara la respuesta. ¿Cómo actúa la clorhexidina sobre las bacterias y cómo actúa la clorhexidina sobre los virus? Es diferente. Sobre las bacterias, lo que hace la clorhexidina primero es reducir o eliminar la producción de glucanos. Los glucanos son sustancias que producen las bacterias que les permite adherirse a las células. Si las bacterias no producen glucanos, entonces la bacteria no se puede adherir a la célula y no va a producir daño. Ese es un primer efecto que produce la clorhexidina y todos los derivados catiónicos, como la hexetidina, la glicina y la clorhexidina, contra las bacterias. Hay un segundo efecto que produce contra las bacterias, destruye la membrana celular de la bacteria. Produce deformidad, defectos y la bacteria estalla. Y el tercer efecto que produce la clorhexidina sobre las bacterias es que produce trastornos en la respiración celular de la bacteria, altera el ciclo de Krebs, por lo tanto la bacteria también muere por falta de oxigenación. Eso es a nivel de las bacterias. A nivel de los virus, lo importante del antiséptico viricida, ¿no?, es que la sustancia que se utilice sea una sustancia oxidante. Las sustancias oxidantes han demostrado ser muy eficaces para destruir a la capa lipídica que envuelve la cápside, ¿no?, la cabecita del virus, es la cápside. ¿Y quiénes son sustancias oxidantes que producen la destrucción de la membrana lipídica del virus? En primer lugar, por ejemplo, tenemos al ozono, aunque yo no soy partidario del ozono. El ozono es O3, y cuando el O3 se convierte en O2 y pierde un oxígeno, se convierte en una sustancia oxidante, destruye el virus, pero no necesariamente el coronavirus. En el caso del peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, ¿cuál es el propósito? Cuando el agua oxigenada se mezcla con los fluidos bucales, ¿qué va a hacer? Va a liberar oxígeno, porque el agua oxigenada y el hipoclorito de sodio son sustancias oxidantes. ¿Cuál es la acción que tiene la clorhexidina? Es una sustancia oxidante. Al ser ¿cuál es la propiedad de la clorhexidina? La clorhexidina no es oxidante. Por eso, al no ser oxidante, no es efectiva contra ningún tipo de virus. Ahora, si nosotros utilizamos la clorhexidina mucho tiempo, va a ser malo. Por eso que nadie debe recomendar a ningún paciente, a ninguna persona, que tome o que use colutorios todos los días. Eso se hace durante un tiempo determinado, como coadyuvante de la higiene bucal, cuando se trata de un posoperatorio, cuando se ha hecho una profilaxis, cuando hay inflamación gingival, pero ningún paciente, ninguna persona debe tomar fármacos, ¿no? Debe ingerir fármacos de manera permanente. Los pocos fármacos permanentes que usamos, ¿sabes cuál es? Son los dentífricos, las pastas dentales. Las pastas dentales, lógicamente, nadie va a decir que es un medicamento,
sustancia farmacológica, produce un efecto secundario consumido de manera permanente. Lo que pasa es que no lo dicen eso porque se caería el negocio de las... A ver, si guardan silencio, por favor. No quiero apagarles el micro porque estamos entre colegas. Entonces, Angie, no sé si quedó clara la idea, ¿no? La clorexidina es el mejor bactericida, pero el cetilpiridino es por el momento el mejor viricida. También se puede usar el agua oxigenada, ojo. Es más, la OMS no recomienda el cetilpiridino. La OMS recomienda el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, pero lo recomendó antes que aparecieran los estudios de cetilpiridino. Un detalle importante es que ustedes cuando leen el journal, se meten en internet y bajan, te felicito por leer el journal, bajan información o quieren bajar información, ustedes van a encontrar artículos abiertos y artículos cerrados, ¿no es cierto? Uno dice PDF abierto, usted lo puede bajar. Entonces dice, puedes abrir el PDF, pero tienes que pagarme $30, $35, $36, $55, de acuerdo al precio de cada artículo, porque cada artículo importante e interesante tiene un precio. Pues que resulta, a raíz de la pandemia del COVID-2019, la OMS puso en cooperación con las grandes bases de datos que toda la información referida al COVID-19 tiene que estar libre en las redes sociales, en las bases de datos, para que cualquier persona ingrese, tome la información y la utilice. Por eso que vas a ver, o van a ver ustedes, chicos, que si revisan un artículo del COVID-19 hoy día, la próxima semana de repente ya cambió. Así, y no es que cambie tan rápido. Lo que pasa es que como ahora tenemos acceso libre a toda esa información, nos vamos a enterar rápidamente de los cambios. Antes, para que eso ocurra, tenía que venir un investigador que pertenecía a una universidad importante, bajar la información, o alguien que tenía recursos económicos, bajar el artículo, se enteraba y recién se encargaba de distribuirlo o enseñar, compartirlo con los demás. En cambio, era cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, entra a cualquier base de datos, al PubMed, al Science Direct, y puede bajarse cualquier artículo gratuito y libre de COVID-19, ¿no? Por eso es que lo que dijo la OMS hace un mes ya no tiene valor ahora con el agua oxigenada. No sé si contestes a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Otra pregunta, si tuvieran, bueno chicos, no sé, yo les agradecería que al lado derecho me pongan en el chat qué tema les interesaría, de qué tema les interesaría conversar en la próxima semana, para los que han llegado después. Doctor, buenas noches, disculpe. Natalie. Sí, hay 3 preguntas de 3 compañeros. No sé si lo llegó a leer. A ver. De Edith Pérez, dice, doctor, buenas noches, ¿cómo podemos diferenciar un respirador original de uno falso? Ah, acá está. Un original de uno falso. Bueno, si es de fabricación, si es estándar americano, va a aparecer unas siglas NIHO, que es el nombre de la entidad encargada de establecer los estándares de calidad para las mascarillas y los respiradores. Además debe aparecer el lote y la fecha de fabricación de la mascarilla. Y aparte de decir N95, si es un estándar americano. Si es un estándar chino, desgraciadamente no se puede saber, no hay forma, excepto que en la cajita donde viene diga pues el lote al cual pertenece, ¿no? Porque dice KN95, dice el lote, pero no hay el registro NIHO, porque es un estándar chino, no es un estándar americano. Y en el caso de la mascarilla de estándar europeo, que no viene al Perú por un tema económico, debería PP2 o 3 o /P2, ¿no? O P2 o P3. Decir. Más no se puede saber, ¿no? Lo otro es la marca, ¿no? Pero la marca, tú sabes que hay marcas, pero no hay forma de saber cuál es realmente el Bamba y cuál es el firme, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿qué elemento contiene la válvula que contiene el cambio de gas? La válvula contiene un filtro. El filtro, digamos que la mascarilla, tanto la mascarilla como el respirador, de todas maneras, ninguno de los respiradores son impermeables. Porque si fuera impermeable, imagínate, lo pones en la boca 3 minutos y el paciente termina cianótico porque no puede respirar, ¿no? Entonces, debe permitir cierto flujo de aire y los espacios, el tamaño de los poros
de los respiradores, el más pequeño, el más seguro, el más pequeño tiene 0.3 micras. Ese es el diámetro que tiene el poro del filtro de la mascarilla y también el filtro del respirador. Entonces, si el virus del el virus COVID-19 tiene un tamaño de 0.1 micras, ojo, 0.3 micras, ¿no? 0.3 micras tiene el poro, y el virus es más pequeño, se podría pasar. Y de hecho se pasa, pero a ese tamaño de partícula se ha demostrado que las partículas no van en sentido directo, en línea recta, sino que en ese tamaño de partícula se mueve siguiendo el movimiento browniano. ¿Se acuerdan del movimiento browniano que estudiaron en el curso de física? Ya, el movimiento browniano es un movimiento disperso y irregular que se produce en las partículas de muy pequeño tamaño. Entonces, si un virus ingresa, va contra la cara de uno de nosotros, no va a ir directamente, va a seguir ese movimiento browniano. Ese movimiento va a hacer que la bacteria, aún atravesando la primera capa, el primer poro, va a quedar atrapada en la segunda capa de la mascarilla, porque las mascarillas tienen 3 capas. Si atraviesa la primera, se queda en la segunda, y con seguridad que no va a pasar a la tercera. Y además, el tamaño de partículas, el mascarilla hace de que el virus quede adherido mediante las llamadas fuerzas de Van der Waals. ¿Se acuerdan las fuerzas de Van der Waals? Estudiaron en bioquímica. Por eso es importante los cursos. Todo lo que ustedes han aprendido lo van a tener que aplicar para poder entender eso. Entonces, recuerden, revisen qué cosa es el movimiento browniano, lo escriben en el chat, ¿no? Movimiento de Brown. Y revisen toda la Waals. Ahí está. El movimiento que tienen las partículas de pequeño tamaño, como en este caso el virus. Y las fuerzas de Van der Waals son las que atrapan literalmente a las partículas de pequeño tamaño cuando hacen contacto. Entonces, esto es lo que impide que los virus se introduzcan a través de la mascarilla. Doctores, al 0.2% con los ejemplos en línea. Voy a recordar una anécdota que ocurrió con el doctor Pedro Martí Corena hace años, que en paz descanse, una gran persona que fue también mi profesor. Tuve la oportunidad de trabajar con él hasta el año que murió. En 1997, en el año y vino un paciente con una y el doctor les había pedido que compren para ese paciente el bálsamo del Perú. Le ocurrió utilizar una gasa embebida en el Perú, pero se olvidó de exprimirla. El paciente le dijo: a ver, júntense ahora. Como él era militar, él era faldo junto, así como soldado. Dijo: a ver, todos agarren una cucharita. A cada uno de ustedes le voy a dar un poquito de bálsamo del Perú para que prueben. A ver, a la 2 de 3, 1, 2, 3, prueben. Los chicos comenzaron a toser, uno de ellos casi vomita, no es el término, porque el bálsamo del Perú es totalmente desagradable. Tiene un olor a vainilla, pero es desagradable. Entonces, ¿qué cosa es a dónde voy, no? Hay cosas que son, por ejemplo, la pepidona es un desinfectante, ¿no? Y es también un antiséptico. Pero su uso es externo, no se puede utilizar como colutorio porque su sabor es sumamente desagradable y es realmente picante, ¿no? Es como el agua oxigenada. Igual yo les invito a que hagan unas gargaritas de agua oxigenada para que vean el sabor que les queda en la boca. Entonces, una cosa es lo que el texto dice, la teoría dice, y otra cosa es lo que nuestros pacientes sienten, ¿no? Eso es lo que quería recordarles, ¿no? Dice: doctor, una noche, en caso de finalizar la atención paciente, ¿cómo desinfectar nuestras piezas de mano? Bueno, muy buena la pregunta. Se desinfectan los cuerpos inanimados, se hace antisepsia en seres vivos. De la pieza de manos, primero se debería colocar en una solución de amonio cuaternario, ¿no? Dejarlo ahí unos minutos para que las bacterias que han quedado adheridas mueran y para que la persona que lave o limpie la pieza de mano no se contamine.
Después tiene que limpiarlo con el amonio cuaternario, tiene que secarlo y después tiene que pasar a llevarlo al autoclave para esterilizarlo, ¿no? Ese es el procedimiento para desinfectar. La pieza de mano se desinfecta y después se esteriliza. ¿Cuántas veces se pueden usar los respiradores como máximo o se pueden desinfectar? Bueno, todo eso está hecho para ser usado 1 o 2 veces, pero a veces nosotros lo utilizamos más de las veces, ¿no? Lo único, esa pregunta me la han hecho varias veces, lo único que no se puede hacer es reutilizarlos, ¿no? Quiere decir, cuando ustedes vean pues que ya el respirador ya lo han utilizado en muchos pacientes y muchos es no sé cuánto, no sabéis, no hay un estudio científico que nos diga cuánto es mucho, si son 20, si son 30, son 40, ¿no? Pero si es una mascarilla quirúrgica, deben cambiarla pues al terminar la jornada y cambiarla por una nueva, ¿no? Si es un respirador, lo pueden limpiar y lo pueden desinfectar, pero no sabría decirles la verdad cuántas veces lo pueden utilizar, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta más, Cristel? A ver, una voz de varón que quiere preguntar por ahí. Los varones no están preguntando. Bueno, entonces, chicos, les agradezco, los felicito, nos felicitamos todos por estar presentes. No es que yo esté en la playa, me he puesto un fondo para que no se vea la parte posterior de mi casa, ¿no? La próxima voy a poner el fondo de la universidad, les prometo que voy a poner la fachada de la universidad para que nos sintamos dentro de la universidad. Nos vamos a ver el próximo viernes a la misma hora, pero solamente vamos a conversar media hora y vamos a conversar sobre un paciente. Pero yo quisiera traer un paciente que sea sugerencia de ustedes sobre una patología o un problema que ustedes me sugieran. Por eso en estos últimos el último minuto que nos está quedando, por favor, escriban todos, ¿no? Escriban todos, mientras voy respondiendo una pregunta de Alejandra, escriban todos qué tema les gustaría conversar, de qué tema la próxima semana. Dice, doctor, buenas noches, en el caso de desinfección de los ambientes. ¿Por qué no se puso explorados? Bueno, la mejor alternativa para desinfectar el ambiente es con radiación ultravioleta. Es el bueno, bonito y barato, es el más efectivo. Listo. Entonces, nos vemos, chicos, la próxima semana y que tengan una bonita semana. Nos quedan todavía 2 semanas de cuarentena y por ahí nos vamos a encontrar, ¿no? Que tengan buenas noches.